Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, hermanos, ahora sí estamos de vuelta ya para hacer nuestro repaso semanal. Como ustedes pueden notar, en esta noche vamos a repasar, pero muy rápidamente, hermanos, todo lo que hemos visto hasta este momento. Recordar, tema principal de la carta a los romanos, la justificación. Necesitamos ser justificados. Solamente Dios nos puede justificar y el medio que Él mismo ha provisto para esa justificación se llama Evangelio. Es solamente el Evangelio lo que nos puede salvar o justificar de nuestros pecados. En el capítulo 1 nosotros hablamos acerca del pecado de los gentiles. En el capítulo 2 hablamos del pecado de los judíos. Si ustedes recuerdan, mis amados hermanos y amigos, en el capítulo 3 estuvimos hablando acerca del pecado universal, como todos hemos pecado. En el capítulo 4 estuvimos hablando acerca de la fe de Abraham y cómo su fe fue una fe activa, una fe que lo llevó a ser justificado y que su fe, dice la escritura, perdón, le fue contada por justicia. Nosotros necesitamos tener esa misma fe si queremos ser justificados delante de Dios. En el capítulo 5 estuvimos hablando o recordando ese contraste que Pablo hace entre Adán y en este caso Jesucristo, y cómo heredamos nosotros las consecuencias del pecado de Adán. Esa consecuencia principal fue la muerte, por cuanto todos pecamos. Pero también por la justicia de uno, en este caso la justicia de Jesucristo, todos venimos a ser justificados. No inmediatamente. Nosotros necesitamos hacer algo para poder ser o recibir la bendición de la justificación. Como usted puede ver, Pablo lo explica en el capítulo 6, donde habla acerca de que en el orden de que nosotros podamos ser justificados delante de Dios necesitamos tener fe, claro está. Romanos 5.1, somos justificados por la fe, pero la fe nos va a llevar a hacer algo más. Y en el capítulo 6, Pablo dice que nosotros necesitamos morir al pecado. Y que cuando morimos al pecado, en cierta forma, somos libertados del pecado. Así que es muy importante que todos recordemos que no es solamente la fe la que salva, sino una fe obediente a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros damos ese paso de obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo, somos automáticamente justificados y nos espera la santificación como meta. Y es por eso que Pablo en el capítulo 7 le recuerda a los romanos que ellos también han sido libertados o recibieron libertad de la ley. Es decir, que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, no estamos regidos, no nos basamos en la ley de Moisés. La tenemos escrita para nosotros como un ejemplo. Es palabra de Dios, claro está, pero es un pacto que Dios hizo con Israel, no con los cristianos, porque ahora nosotros no estamos en la era mosaica, estamos en la era cristiana y por tanto nuestro mediador no es Moisés, nuestro mediador es Cristo Jesús y por tanto Él estableció un nuevo pacto. No estamos bajo la ley de Moisés y por tanto no debemos cumplirla. Aunque algunos se preguntarán, entonces, ¿despreciamos esa palabra? No, no la despreciamos, pero una vez más, la valoramos como palabra de Dios, la valoramos como un ejemplo para nuestras vidas, pero no como un mandamiento a seguir. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, cuando Jesús se transfiguró, estando Moisés y Elías presentes, dijo el Señor, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Necesitamos escuchar a Jesús. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior. De esto habla toda la carta a los hebreos, pero en fin, hermanos, no nos podemos quedar en esta noche valorando estos temas que les estoy comentando. En el capítulo 8, la primera parte que vimos la semana anterior, estuvimos hablando, hermanos, acerca
de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si usted desea más detalle de esa clase, puede ir al capítulo de la semana anterior y repasarlo, pero la mayor bendición que tenemos en Cristo Jesús es que, dice el versículo 1, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La mayor bendición que nosotros los cristianos podamos tener de estar en Cristo es que no hay ninguna condenación para nosotros. Una vez más le digo, si usted quiere más detalle de esta clase, le sugiero ir al capítulo de la semana anterior, donde la semana anterior quedamos en el versículo 17. Pero vamos a hacer repaso en esta noche, hermanos, leyendo el versículo 16. Vamos a tratar, hermanos, una vez más, de tener la lectura para ustedes en esta noche. Como ustedes pueden ver, hermanos, vamos a leer versículos 16 y 17 de nuevo, donde Pablo le dice a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero que note, hermanos, cómo Pablo al final de la clase anterior terminamos analizando acerca de que Pablo nos dice que como hijos de Dios tenemos la bendición del Espíritu. Esto es algo que mencioné la semana anterior. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros como una muestra de que somos hijos de Dios. Si alguien dice que nosotros no tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pues ese alguien está asegurando que no somos hijos de Dios, porque el mismo Espíritu, dice Pablo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si como somos hijos, tenemos también la bendición de ser herederos y coherederos con Cristo. Pero me llama la atención el final del versículo 17. Si es que padecemos juntamente con Él, también seremos, hermanos, glorificados. Es decir, que en esta vida, mis amados hermanos y amigos, todos vamos a necesitar sufrir, así como Cristo sufrió, siendo hijo de Dios, vino a esta tierra y sufrió para ser glorificado. Yo como hijo de Dios también, si quiero ser glorificado, necesito y es necesario que usted y yo entendamos que en esta tierra vamos a tener tribulaciones. No ha habido un solo cristiano, una vez más, ni siquiera Cristo mismo estuvo en esta tierra y no sufrió. Todos han sufrido, todos los cristianos han padecido, algunos llegaron incluso hasta la muerte por defender su fe, por defender su cristianismo. Usted y yo vamos a sufrir también. Pero ¿cuáles son las palabras de ánimo que Pablo nos regala a todos nosotros en esta noche? Las siguientes palabras de ánimo son las que Pablo habla a partir del versículo 18 en adelante y continúa hablando acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero que leamos, hermanos, versículo 18 en adelante. Voy a marcarlo para ustedes en esta noche. Vamos a leer por lo menos hasta el versículo 25. Lo tenemos ya marcado y dice Pablo, después de hablar acerca de que todos necesitamos padecer, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo,
porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, fíjese, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Palabra del Señor, hermanos. Aquí es donde vamos a continuar hablando en esta noche, hermanos, en la lección de hoy, donde Pablo nos anima una vez más y nos recuerda que los hijos de Dios necesitamos entender, todos, sin excepción, que vamos a sufrir. Pero nos dice unas palabras de ánimo a nosotros en esta noche, y es que si sufrimos, nosotros también vamos a ser glorificados. Figúrese usted qué frase más llena de ánimo para nosotros en el versículo 18. Pues tengo por cierto. Pablo tenía toda la autoridad de decir estas palabras. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, él hace una larga lista de todos los padecimientos que estuvo en Cristo Jesús, y uno de ellos fue el dolor que se agolpaba, la preocupación que él tenía por todas las iglesias. Estuvo hambre, tuvo desnudez, fue apedreado, estuvo en naufragios. Una y otra vez Pablo sufrió por la causa de Cristo. Y en esta noche nos dice a nosotros, así como le dijo a los romanos, tengo por cierto que las aflicciones de este siglo presente no son nada comparables, verso 18, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese, qué importante es que usted y yo, mis hermanos, recordemos. En momentos de tribulación, en momentos de dificultad, de prueba, recordemos que lo que sea que estemos pasando en este momento, incluso alguna enfermedad, incluso la muerte de algún ser querido, cualquier sufrimiento, jamás puede ser comparado. Pablo dice, ni siquiera vale la pena comparar lo que nosotros estamos padeciendo hoy con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por supuesto, está haciendo referencia a ese día en el cual nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez y habrá una completa transformación de nosotros. Todos seremos resucitados. Todos seremos levantados para recibir el juicio de Dios, pero solamente algunos serán transformados para ir a la eternidad con el Salvador. Fíjese que Pablo habla con toda seguridad y dice, nosotros seremos transformados. Dice, nosotros ha de manifestarse. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo ha de manifestarse en nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, esa maravillosa gloria? Pablo explica aún en más detalle en el versículo 19 al versículo 23, hermanos, y hace una pausa para hablarnos acerca de la creación de Dios. Al menos en 4 ocasiones en esta sección Pablo menciona la palabra creación, verso 19, porque el anhelo ardiente, fíjese, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Pablo usa, hermanos, aquí la palabra creación, se está refiriendo a la totalidad de la obra de Dios. Es decir, todo este universo, todo lo que nosotros podamos ver, el cielo, la tierra, las plantas, el sol, toda la Vía Láctea, los animales, toda la creación de Dios, dice Pablo, anhela, tiene el deseo ardiente. O en otras palabras, Pablo dice, toda la creación está esperando ardientemente el día en que han de manifestarse los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Hay un día en que finalmente será revelada a toda la creación quiénes son hijos de Dios y quiénes no. ¿Sí me explico, mis amados hermanos? Al día de hoy, usted puede hablar con el promedio de las personas y todas las personas o la gran mayoría de ellas piensan que todos somos hijos de Dios. Que todas las personas que están en las iglesias son hijos de Dios.
Pero va a haber un día, y esto es lo que dice el verso 19, va a haber un día en que los que realmente son hijos de Dios han de manifestarse y quedará a la luz, quedará en evidencia quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran hijos del diablo. Porque si no somos hijos de Dios, pues somos hijos del diablo, como dijo Jesús en otra ocasión. Fíjese cómo en el verso 20, de nuevo Pablo usa la palabra creación. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Un versículo un poco confuso. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Pablo? Fíjese que continúa hablando de la creación y dice que la creación fue sujetada. Esta palabra sujetada nos trae la idea, hermanos, de algo o alguien que se sujeta pero en obediencia, es decir, algo o alguien que es obediente. Dice que la creación misma, para entenderlo de esta forma, la creación misma fue obediente o ha sido obediente, le hablo de esta forma, a vanidad. Ahora, la palabra vanidad es una palabra que trae la idea de algo vacío, algo pasajero, algo sin valor. ¿Recuerda usted el libro de Eclesiastés? Dice Salomón, todo es vanidad, todo en esta vida es vanidad. El trabajo, la vida, el superarnos, todas las cosas materiales de este mundo son vanidad. ¿Qué quiere decir Salomón? Que todo en esta vida es vacío, todo en esta vida es, pasajero, sin valor. Dice ahora Pablo en el versículo 20 que esta creación fue sujetada a vanidad. Es decir, que por causa del pecado, toda esta creación ha sido destinada a vanidad, a ser vacía, o en otras palabras, esta creación ha sido destinada a ser pasajera, a ser sin valor, porque si usted compara esta tierra terrenal en la que muchos queremos quedarnos y la compara con la eternidad, este mundo es vacío, este mundo es sin valor, este mundo es vano, es vanidad. La misma creación, dice, fue sujetada por Dios, porque lo aclara también en el versículo 20, dice que esta creación no se sujetó por su propia voluntad, no, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Obviamente se está refiriendo a Dios. Dios sujetó esta creación en vanidad, dice, con un propósito, y ese propósito es la esperanza de recibir algo mejor. Nosotros estamos de paso, mis hermanos, aquí en esta tierra. Esta tierra es vana. El problema es que nosotros queremos seguir apegados a este mundo, queremos seguir apegados a esta tierra, pero como hijos de Dios, seremos herederos de algo mejor, no de esta tierra. Incluso en el versículo 21 dice, porque también la creación, fíjese qué interesante, hermanos, lo que el versículo 21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Esta creación fue sujetada por Cristo a vanidad. Esta creación será libre de la corrupción del pecado. Hermanos, cuando Dios creó este mundo era perfecto. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Este mundo era maravilloso y era el plan de Dios que fuera maravilloso, pero el pecado no solo corrompió la vida del hombre, el pecado ha corrompido la creación de Dios. Este mundo, tal cual hoy lo conocemos, se ha deteriorado con el paso de los años. Este mundo sigue siendo maltratado y cuando digo mundo, me refiero a la obra de Dios, a la tierra misma. La creación misma sigue sufriendo las consecuencias del ser humano y su pecado. Fíjese usted cómo se habla
de la capa de ozono, del calentamiento global, la destrucción de la vida silvestre, de los árboles, la contaminación de los mares. El ser humano sigue extrayendo petróleo cada día para conseguir, ¿no? El combustible. Eso ha ido deteriorando la tierra por debajo. Ya usted ve todos los huracanes, los terremotos, las sequías. Todo esto que sucede en el planeta sucede por la obra, por la mano del ser humano. Y la naturaleza se ha ido corrompiendo. Este mundo, la creación de Dios, se ha corrompido una vez más por el pecado. Pero dice el versículo 21 que la creación misma será libertada algún día. ¿Cuándo será ese día? Cuando el Señor venga con su juicio, donde sabemos que ese día después del juicio, toda esta obra, toda esta creación de Dios será consumida por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Toda la tierra, todos los elementos ardiendo serán quemados. Ese día, cuando la tierra sea destruida por fuego, finalmente recibirá libertad de la corrupción que por tanto tiempo ha recibido. Y ese mismo día, cuando la creación sea libertada de la esclavitud, de esta corrupción, ese mismo día será, dice Pablo en el verso 21, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Note de nuevo cómo Pablo no habla acerca de la libertad gloriosa de toda la humanidad. No todos van a recibir libertad ese día de esta corrupción, de esta maldad de este mundo. Es una bendición reservada para los hijos de Dios, no para toda la humanidad. Alguna parte de la humanidad tristemente tendrá que ser enviada a un lugar de castigo, de aflicción. De hecho, lo aclara aún más en el verso 22, donde de nuevo Pablo usa la palabra creación y dice, porque sabemos que toda la creación, toda, sin excepción, toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Una vez más, Pablo dice que la creación entera de Dios gime. Literalmente está llorando, literalmente está reclamando, está protestando o se está quejando por justicia. La creación misma, este mundo mismo, gime a una. ¿Para qué? Incluso describe con dolores de parto. Todos sabemos cómo sufren las mujeres, incluso ese dolor las lleva a llorar para traer al mundo algo mejor. La creación, dice Pablo, gime, llora, se queja, sufre en este momento, esperando recibir la libertad de la corrupción. Porque cuando eso suceda, finalmente vendrá algo mejor. Según lo que dice Apocalipsis, y no lo dice de manera literal, aclaro, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No un mundo material, es una forma de describirlo, tratando de describir un lugar eterno y especial que ya no será corrompido jamás. Pero una vez más, en el versículo 23, Pablo dice que no solo la creación, sino que nosotros mismos. ¿Está hablando de toda la humanidad? No. Recuerde que viene hablando de los hijos de Dios, viene hablando de los cristianos. Nosotros, los cristianos, no debemos conformarnos a este mundo, no deberíamos querer estar apegados a este mundo, sino que nosotros también deberíamos gemir, llorar, sufrir, estar protestando firmemente o esperando la llegada de ese día glorioso en la cual ha de manifestarse en nosotros la gloria de Dios, en la cual vamos a ser transformados, porque Pablo dice al final del versículo 23, ese día,
Por eso es que nosotros gemimos también, porque ese día recibiremos finalmente la eterna adopción. Ese día recibiremos finalmente la transformación, o como Pablo dice aquí, la redención de nuestro cuerpo, donde finalmente ya no tendremos este cuerpo físico, carnal y débil que nos invita a pecar. Seremos transformados en un cuerpo espiritual, diferente, para poder morar eternamente con Dios. Así es que Pablo dice, gemimos a una junto con la creación. Verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Dice, en esperanza nosotros fuimos salvos. ¿Qué es la esperanza, amados hermanos? La esperanza lleva la idea de algo que se espera, ¿no? De ahí mismo viene la palabra, esperanza. Es algo que se espera, pero también es algo que se espera y que no se ve. Si nosotros podemos ver algo, ya no tenemos que esperarlo, ¿no? Lo vemos, está allí. Si hemos estado esperando. Recientemente, hermanos, tuve la bendición o tengo ya la bendición de ser abuelo y poder tener a mi nieta en mis brazos, y siempre que doy las lecciones tengo que mencionarlo, pero teníamos la esperanza de la llegada de ella a este mundo. Y uno está en su mente como, ¿cómo será esa criaturita que está creciendo en ese vientre? ¿A quién se parecerá? ¿Cómo será su cabello, sus ojitos? Y la esperábamos, teníamos la esperanza de tenerla, porque no la veíamos, pero ahora la tenemos entre nosotros. Pablo habla acerca de que nosotros fuimos salvos en esperanza. Y en esperanza sabemos, que seremos salvos también y que recibiremos esa transformación. Pablo dice en el versículo 25 que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Ese día llegará. No sé si yo estaré vivo cuando ese día llegue, o si ya esté muerto, pero ese día llegará. Tarde o temprano ese día llegará. Cristo vendrá al mundo. Toda la humanidad será resucitada. ¿Eso queda claro? Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Toda la humanidad resucitará. Solo que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte. Los hijos de Dios esperan ese día porque resucitarán para vida, para ser transformados finalmente y llevados a la gloria eterna con el Padre Celestial. Muy bien, mis amados hermanos, hemos visto algunas cosas interesantes recuerde, no pierda de vista que estamos hablando acerca de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y aquí tenemos unos detalles más de esta sección, del versículo 19 al 25, que no quiero que se me escapen. La creación de Dios, dice, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y habla también de que cuando esta creación fue sujetada a vanidad. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, cuando el hombre pecó. Y finalmente el mundo comenzó a corromperse de toda su maldad. Pero será libre de esa corrupción que el hombre corrompe. Quisiera leer en esta noche, hermanos, si quieren ir conmigo, por favor, al Salmo 118, versículos 1 al 8. Salmo 118, versículos 1 al 8. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y estoy leyendo el 118. Me disculpo, hermanos, dije 114. Ahora sí. 114, me disculpo hermanos, 114, 1 al 8. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que fuiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes,
¿Por qué saltasteis como carneros y vosotros callados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. ¿Por qué he querido leer, hermanos, este texto? Si usted lee con cuidado, parece que el salmista personifica la creación. Habla del mar, habla del río Jordán, habla acerca de los montes y habla acerca como de ellos como si fuera una persona que toma decisiones, ¿no? Que se alegra, que salta. No es tan absurdo cuando Pablo escribe a los romanos y dice que toda la creación aguarda por ese día de libertad. ¿Me explico? Donde finalmente esa creación recibirá la libertad de la corrupción y los hijos de Dios también. Así que tiene dolor, la creación misma tiene dolor por ella y nosotros también, como ya lo dije, deberíamos tenerla porque fuimos salvos en esperanza y se refiere a algo futuro. Deberíamos estar esperando este día con paciencia. Paciencia es importante, es un atributo muy importante en la vida de los hijos de Dios. En ocasiones queremos las cosas pronto, ¿no? Queremos las cosas ya. Pero hablando del día de la redención, sabemos que hemos sido libertados del pecado cuando bajamos a las aguas del bautismo. Pero seguimos en este cuerpo, seguimos sufriendo en esta vida. Yo sé que si yo le hablara a usted en esta noche y le pudiera ver y le pregunto, ¿quisiera usted dejar de sufrir? Nadie quiere tener problemas, nadie quiere tener enfermedad, nadie quiere experimentar la muerte, todos queremos vivir felizmente. Dios quería eso en su plan original, pero el ser humano con su pecado arruinó ese plan de Dios. Así que en esta tierra vamos a sufrir. No es culpa de Dios que nosotros suframos, porque sufrimos a veces por nuestras propias decisiones, que en ocasiones son malas y enfrentamos las consecuencias, pero el pensamiento en esta noche es claro, hermanos, y es que Dios, en su eterna voluntad, ha decidido que nosotros no vamos a sufrir para siempre. Algún momento llegará el día en que las cosas serán mejor, serán transformadas, seremos glorificados. Y ese es el pensamiento que nos debe acompañar mientras vamos caminando en esta vida de aflicción. Ahora, parece que en el versículo 26, Pablo vuelve a retomar su tema acerca del Espíritu Santo. Y quiero que lo leamos, hermanos, versículo 26. Y quisiera que leamos hasta el versículo. Bien, en esta noche vamos a leer hasta el versículo 30. Ha sido marcado para ustedes, hermanos. Dice así, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hablemos un poquito, hermanos, acerca de este texto, de esta porción que hemos leído, porque otra vez Pablo parece cortar su tema anterior, donde habla acerca de la creación, de la glorificación, del día de la redención, para hablarnos nuevamente ahora del Espíritu Santo. En el versículo 16 que leíamos anteriormente en la introducción, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Su tema en el capítulo 8, desde el versículo, prácticamente el versículo 1 en adelante, ha sido el Espíritu Santo. Pablo en el capítulo 8 habla acerca del Espíritu Santo y nos dice que es imposible que seamos hijos de Dios y no tener el Espíritu Santo. Es imposible que nosotros llevemos una vida de santidad sin tener el Espíritu Santo. Es decir, si uno anda en la carne, es imposible que uno tenga el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahora, en el versículo 26 retoma el tema del Espíritu Santo y nos dice, y de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entendiendo todo el contexto de lo que ha dicho anteriormente, esta debilidad puede ser una debilidad física y también una debilidad espiritual. Si lo interpretáramos como una debilidad física, se está refiriendo a los sufrimientos que tenemos en esta vida. En ocasiones, por no decir que siempre, estos sufrimientos nos debilitan en la fe. Estos sufrimientos que tenemos como seres humanos en la vida, en ocasiones nos descargan las baterías. Y Pablo dice, o nos recuerda una vez más, que en medio de los sufrimientos, nosotros no estamos solos. Puede ser que nos sintamos solos, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y se supone que en esos momentos de dificultad, nosotros debemos orar a Dios. Porque si nos hemos descargado las baterías, necesitamos volver a recargarnos con la palabra de Dios, pero una herramienta que es poderosa para levantarnos, para ayudarnos a seguir adelante es la oración. Y en ocasiones, en esos momentos de sufrimiento, de debilidad, vamos a Dios en oración y en ocasiones no sabemos qué pedir. En ocasiones no sabemos cómo iniciar esa oración, pero el Espíritu Santo, dice Pablo, nos ayuda en esos momentos de oración. En esos momentos donde no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque en ocasiones no sabemos pedir qué es lo que nos conviene. A veces, por ejemplo, pedimos en momentos de dificultad, Señor, libérame de esta aflicción. Quítame esta aflicción de mi vida. Quítame este problema. Ya basta de este problema. No sabiendo, en nuestra humanidad, no sabiendo que ese problema, esa dificultad, puede ayudarnos a crecer. Nuestras oraciones más bien deberían decir, Señor, fortaléceme en medio de esta debilidad, en medio de esta enfermedad, fortaléceme. Dame más de tu fuerza para poder salir adelante. Señor, muéstrame cuál es el propósito, ayúdame a entender cuál es el propósito de esto que estoy pasando. Ayúdame. ¿Sí me explico? Hay una tendencia en nosotros a querer eliminar de nuestra vida los sufrimientos. Eso es humano. Pero hablando espiritualmente, debemos ver las aflicciones de esta vida como lo que son. Una preparación que Dios usa para perfeccionarnos, para hacernos mejores. Tenemos que ser probados, dice Pedro, como el fuego. Tenemos que ser purificados como el oro es purificado con fuego. Nosotros somos algo especial y por eso necesitamos ser purificados con fuego, con pruebas. Pero en medio de ellas no estamos solos, hermanos. Tenemos al Espíritu. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Algo que quiero aclarar acá, hermanos, es que hay una diferencia entre ser intercesor y ser mediador. El Espíritu Santo, dice Pablo, que intercede por nosotros. Es decir, nos ayuda.
Pero el Espíritu Santo no tiene la función de ser un mediador. Sabemos que ese mediador únicamente es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 lo dice. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya hablamos acerca de la palabra gemir, que significa, vaya, como llorar, protestar, quejarse, pero en este contexto es como que en esos momentos de prueba, de aflicción, donde nosotros quizás estamos llorando en una oración hacia el Padre Celestial, el Espíritu está ahí con nosotros, ayudándonos. Nosotros no lo sentimos, no es algo que se mueve dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y llora con nosotros. Esta palabra indecibles que usa aquí Pablo se refiere a algo que es tan profundo que es imposible expresarlo con palabras. Esa es la definición. Indecible, algo que no se puede decir, algo que no se puede expresar con palabras porque es muy profundo. El Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay una forma difícil de explicar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y nos ayuda, hermanos, porque en el versículo 27 dice que el que escudriña los corazones, y se está refiriendo a Dios mismo, sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios, la deidad, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Y por eso, conforme a la voluntad de Dios, y ahora usa la palabra Dios para referirse a la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas tres personalidades, en una, tienen una misma voluntad, tienen un mismo propósito, dice, porque conforme a la voluntad de Dios, de la deidad, el Espíritu intercede o trabaja o ayuda en nuestra debilidad, intercede por los santos. Quiero que note con cuidado, se nos va acabando el tiempo en esta noche, pero quiero que vea con cuidado que los hijos de Dios, en todo el contexto que hemos hablado, viene hablando de las bendiciones de los hijos de Dios. Y al final del versículo 27 que acabamos de leer dice que el Espíritu intercede por los santos. Mis amigos que hoy me escuchan, los hijos de Dios son santos. Hijos de Dios y santos son palabras intercambiables en este contexto. Algunos nos han querido decir o nos han querido vender la idea de que solo cierto grupo de personas pueden ser santificadas o pueden ser llamados santos. Y que he escuchado incluso a algunas personas decir, yo no soy un santo, o esa persona no es un santo, no es santo de mi devoción, o frases así al estilo. Si usted está dentro de la iglesia, si usted ha bajado a las aguas del bautismo y si usted vive por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ayuda, intercede por usted porque usted es una persona que ha sido santificada por Dios. El Espíritu Santo no intercede por toda la humanidad, ni ayuda a toda la humanidad. Es un regalo que Dios le ha dado a sus hijos, a sus santos, para ayudarles en esta vida, en estos momentos de prueba, de aflicción que tengamos en la tierra, en este mundo corrompido. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. En el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Aún no hemos llegado ahí, pero quiero leerlo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. Fíjese cómo Jesús también cumplió su obra en la tierra, hizo su misión en la tierra, pero ahora, dice Pablo, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo también por nosotros. No en nuestra oración, como el Espíritu intercede o nos ayuda en nuestra oración, pero día a día Jesucristo también está intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. Dios escudriña nuestros corazones, el Espíritu sabe cuál es nuestra intención y por tanto intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda la deidad. Aquí es donde quiero cerrar la lección de esta noche. Hermanos, toda la deidad está en nuestro favor. Un concepto, y tal vez si me introduzco en este tema me extiendo demasiado, pero lo quiero resumir. Hay un concepto equivocado en ciertos grupos religiosos que hablan acerca de la Trinidad. La Trinidad, mis hermanos, mis amigos, no es un concepto bíblico. De hecho, usted no encontrará la palabra Trinidad en la Biblia. Sabemos que son tres personalidades, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero son tres personalidades que a la vez son una. Son tres personalidades que trabajan juntas, tienen el mismo propósito, tienen las mismas cualidades. Eso es lo que la Biblia llama deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos son una deidad. Aunque son tres personalidades, trabajan juntas y poseen las mismas cualidades. Hago esta aclaración porque algunos quieren decir que la Trinidad son tres personas, pero que trabajan separadas o tienen roles diferentes. No ese es el concepto bíblico. El concepto bíblico es deidad. Entonces, cuando yo digo que la deidad, toda la deidad, trabaja en nuestro favor, me refiero, hermanos, que en esta vida, según el versículo 26, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que Dios nos ha regalado esa bendición. En segundo lugar, en esta vida, también Dios está con nosotros. Si usted mira el versículo 31, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en esta vida también tenemos la ayuda de Dios y en este caso se refiere a Dios Padre. Si Dios está o es por nosotros, ¿quién podría estar contra nosotros? ¿Quién será aquel que nos derrote? Tenemos al Espíritu Santo, entonces, verso 26, tenemos la ayuda de Dios, verso 31, y en el verso 34 dice que Jesucristo, el que murió por nosotros y el que resucitó, el que está ahora mismo a la diestra de Dios, Padre, Él mismo también intercede por nosotros. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Está en medio de Dios y de nosotros como un abogado, como un defensor, intercediendo otra vez por nosotros. Cuando Pablo usa la palabra nosotros en el versículo 34, se está refiriendo a los hijos de Dios, a los santos. Para ser más específicos, y lo veremos la próxima semana, verso 28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son ellos? Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados, los que aman a Dios. Sabemos que hay personas en este mundo que no aman a Dios. Pero si usted ama a Dios, mi hermano, mi amigo que hoy me escucha, si usted ama a Dios de todo corazón y le ha obedecido, sepa y entienda que usted no está solo. Tiene la ayuda del Espíritu Santo, verso 26, tiene la ayuda de Dios mismo, verso 31, y tiene la ayuda de Jesucristo, el Hijo de Dios, verso 34.
Que este pensamiento nos ayude cuando estemos en medio de las tribulaciones y los problemas de esta vida. Hermanos, terminamos la lección de esta noche acá. Por supuesto, nos ha quedado una gran lectura por hacer. La próxima semana terminaremos el capítulo 8 y estaremos considerando algunos versículos del capítulo 9, pero la siguiente sección es demasiado buena como para resumirla en 5 minutos que me quedan, así que mejor cortamos acá y continuamos la próxima semana. Espero que esta lección haya sido de ayuda para usted. Si es así, déjemelo saber en los comentarios. Si es así, comparta esta información con alguien que usted crea le pueda ser de utilidad. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, hermanos, con sus familias, con sus congregaciones, Dios mediante. De acuerdo a su voluntad, nos veremos la próxima semana para seguir estudiando la carta a los romanos. Paz en Cristo, hermanos. Buenas noches.